El señor Fulgencio Planciades, mi buen maestro y padre de mis estudios, alzó la cabeza y me dijo desde el fondo de su biblioteca. Entra, hijo mío. Tenía en la mesa un gran libro abierto, sobre cuyas páginas iba deslizando, conforme leía, un librillo diminuto de notas. Estaba tocado con el gorro, metido el cuerpo en la bata, los pies en el fogón. Como gustaba de hablar por aforismos, señalándome sus libros y sus notas. Sobre esto muchos dijeron mucho. ¿Todos algo? Nadie lo bastante. ¿Está usted estudiando? Le dije. Elogios de la lengua vulgar. ¿Afirma usted que el lenguaje es una cosa viva y mudable por consecuencia, que los letardos, en su anhelo de fijar las formas, matan el lenguaje, y que de donde propiamente se engendran el lenguaje es en mente anónima del populacho, que ésta posee la semilla viva del idioma y que de ella, originariamente, nos viene a los hombres el don renovado del hablar? Sí, en la pronunciación vulgar descubro los movimientos del lenguaje vivo, y en cada dislate de los palurdos persigo lo que podrá ser nuestra lengua culta del porvenir. Pues qué, aventuré. ¿No son los letardos los que cortan la flor de los idiomas y la hacen vivir en sus escritos? No, eso que leemos en los libros no es el idioma, sino el retrato o reflejo de un solo momento del idioma. Es la fría ceniza que cae de la combustión de la vida. Es como la huella de los idiomas, mas estos siguen adelante y van caminando según las lecciones que les comunica el habla familiar. Y como la gente culta tiene la superstición de las formas establecidas, cómo se ha enfriado en ella el don de hablar, cómo recibe ya hechos los idiomas, de padres a hijos, de hijos a nietos. Se va enseñando a repetir iguales palabras e iguales giros, y prolonga así un filón de lengua fósil en el torbellino hirviente del idioma. Solo el populacho tiene el valor de innovar, de pronunciar mal, de ir haciendo mudarse los giros y las expresiones. Así es la vida. Pero el neologismo no es el origen oculto. El neologismo comienza por ser un cultismo, cosa artificial, pero como nace para necesidades de la vida, está sujeto a ser mañana adaptado, más o menos al lenguaje vulgar y sometido al cauce idiomático. Los sabios cultivan el estudio del cuerpo humano, abren los cadáveres sobre sus mesas, extraen los esqueletos. A esto le llaman anatomía. El pueblo que confunde siempre las cosas y las resume en aquel aspecto sobresaliente que más le ha impresionado, toma para sí la palabra, la usa para designar el esqueleto humano y tras cierto baño idiomático la vuelve cambiada en notomía. El don primitivo de plasmar la lengua, solo el pueblo lo posee. En él la lengua crece y fruta cual en su terreno las plantas. Al paso que en los libros está como destaca, no nos turbe, pues el neologismo que si bien es obra de los cultos, es todavía idioma sin coser, verdadera materia prima. Hizo aquí una pausa y continuó. La doble corriente de lo culto y de lo vulgar, por mucho tiempo que mantiene pugna en los idiomas, y aún puede decidirse que amanece tanto como ellos. Desde que en los grupos humanos se distingue una aristocracia o clase privilegiada cualquiera, tenemos palabras de doble formación, una culta, otra vulgar, aquellas ceñidas a reglas arbitrarias, estas ceñidas a leyes naturales de la modelación, que son leyes del canto rodado. La primera de estas leyes es el azar, fuerza de la vida. El vulgo, hijo del azar y mejor testigo que nadie del instinto humano, sabe hablar y formar sus voces según el capricho de la vida y bajo la sugestión de su instinto étnico. Compara las palabras ancora y ancla, arícula y oreja, y tantas otras de que hallarás copia en las gramáticas. Sentirás, siquiera vagamente, lo que es el ruido cástico de nuestra habla. Percibirás la eficacia sonora, la fuerza concreta del idioma y hasta la riqueza de traslación del sonido latino al castellano. Cualidades todas de las formas vulgares. En parangón con el amaneramiento de las formas cultas,
sesquipedales. Estas, junto a aquellas, parecen como metales yuxtapuestos a los que faltó calor para combinarse. Y por cierto, que no son los cultos en el imitar las formas originales del habla, tan buenos imitadores como aquel pintor, Lucas Jordan, que sabía pintar con el estilo de todos, de modo que confundía a los mismos imitados. Que cuando los cultos imitan el habla natural del vulgo, le sucede como a Teofrasto, el cual, por parecer ateniense, afectaba tanto el estilo ático que cualquiera vejezuela lo descubría en la afectación. Imagina a un hombre que quisiera con el cincel tallar un canto rodado, o hacerlo artificial en tubos de vidrio, por arte de física o de química. Tal es el error de los que fabrican palabras por su cuenta sin irlas a buscar en los bajos sedimentos humanos, donde aún se conserva algo de calor de la tierra. Porque, oh soberbio Miguel Andrepuloso, quien te da a ti poder para cambiar como quisiste. Maestro caro y muy amado, le dije, yo solo sé que el lenguaje de formas cultas es el más racional y simple. Eso no importa. Más uniforme, más simple es la línea recta que no la curva. Y en la naturaleza no encuentras verdades rectas. La sencillez no es el criterio de la naturaleza. Las mejores máquinas de la vida son las más complicadas, y es un laboratorio afanoso cada hierbecita de las que se esconden por el suelo. El idioma y la lógica son cosas diversas y aún opuestas. Dicen los técnicos que las transformaciones del sentido de las palabras se operan según figuras llamadas catequesis, sino toque, afuera y otras, las cuales precisamente consisten en poner de relieve una cualidad especial del objeto a expensas de las demás, es decir, con desdén para la lógica. Y añaden que las transformaciones de los idiomas reposan sobre el razonamiento oblicuo, por manera que el lenguaje, este gran fenómeno humano, tiene por principio un paralogismo. Oh, no me deseéis a mí tales lenguajes como el de la filosofía moderna, que consta de meras voces artificiales y casi idénticas en todos los idiomas del mundo. Este esperanto de la filosofía podrá ser muy lógico, mas no un lenguaje. Abomino yo de esta nueva algarabia. Si la vida, hijo, tuviera siempre que aguardar el permiso de la lógica, las especies animales se habrían detenido en su proceso, hasta que no descubría la ciencia cuáles han de aparecer antes y cuáles después. Si los pájaros o los hombres, pendiente todo de que se estimara en más volar que pensar, o viceversa, la vida por eso es afirmativa e imperiosa. La lógica no debe ser más que el esfuerzo de sumisión por parte de la mente humana, inclinado a justificar y acatar el mundo tal como lo es. Lo demás es mero devaneo, y es luchar los hombres contra los dioses. Por otra parte, hay que desconfiar de nuestro orgullo. Lo que hoy es un barbarismo pudiera ser la forma lícita de mañana. El vulgo, con sus barbarismos, previene y cultiva la futura etapa del idioma. Si a los cultos estuviera confiado dar el aliento a los idiomas, todavía estaríamos hablando en latín. Pero junto al latín clásico y escrito, el vulgo romano, derramando a las conquistas, llevó por la tierra las formas latín hablado y vulgar. Y los bárbaros, a quienes los enseñó, dieron aún en equivocarlo. Y a fuerza de barbarismos y solecismos, engendraron las lenguas romances. De ellas dicen los sabios que no son hijas del latín literario, pues ninguna lengua literaria engendra otra, sino como hermanas menores de este. Y todas estas, hijas del latín vulgar. Viejo campesino de Lacio. Y bien, yo cuido que hicieron más los bárbaros con su ignorancia fecunda, que Quintiliano y Varrón con su equivocada sabiduría
lo que los letrados censuran hoy en el pueblo, lo que dicen hoy cuando escuchan por las calles las voces corrompidas y los giros nuevos del vulgo. Ayer los orgullosos romanos lo censuraban y decían de los hijos bárbaros de Roma. Y dentro ya de la literatura española, a fines del siglo XVI, ¿qué decían a Fray Pedro Malón de Chaide, los contemporáneos? Porque escribía sus obras en vez de en latín, en vulgar. Pues decían que aquello era escribir leyendas para hilanderulas y mujercitas. Y esto se pensaba de la lengua en que, según el licenciado Francisco Bermúdez de Pedraza, hablaron los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Ya ves? Pues que el vulgo tiene pleno derecho para sus dislates. Elogiarlos y admitirlos es admitir y elogiar los métodos de la naturaleza. Por breves instantes me quedé pensativo. Él tenía la cara de sonrisa del ateniense que ha desconcertado la escrita. Al fin le dije, maestro, es usted un gran sabio. Y él me contestó con un estilo de Sócrates y con las palabras de Wolf humildemente. Yo no soy más que un filólogo, es decir, un amante de la lengua. ¿Así se define la filología? Interrogué yo. Así es, y de muchas otras maneras. Para Platón, la filología era el gusto por las conversaciones y oponía la filología de los atenienses a la braquiología de los esparcistas. Otra cosa entienden otros por filología. A mí me gusta definirla por el procedimiento de que, y así digo siempre que la filología es la ciencia de la seguridad despaciosa. ¿Y la filología enseña todo eso que usted me ha dicho? Sí, y enseña además a tener respeto por las abejas, Como como evocada, evocadas escurriéndose por los resquicios del mal, cerradas vidrierías. 3 abejas habían subiendo a la biblioteca desde el jardín. Hijo, cada vez que se nombra a Platón, llegan las abejas. la conversación se iba haciendo fantástica y yo, con el miedo que tenemos al misterio de los pobres hombres, me apresuré a concretarla volviendo al asunto. Primero, maestro, ¿quiere usted explicarme el mecanismo con el que el vulgo altera las formas de la lengua? Escucha, la explicación será más breve que una epidemia. No temas, no repetiré lo que mucho se ha dicho sobre el principio de uniformidad y el principio del menor esfuerzo. Los dos principios maestros de la corrupción de las lenguas, pero sobre los cuales toda la gente letrada sabe ya lo bastante desde que los oye nombrar. Tampoco me perderé en explicaciones parciales pretendiendo que estas o las otras palabras vienen de la elipsis, como aquel Sánchez o Santuis del siglo XVI, autor del Minerva, para quien todo fenómeno lingüístico había de explicarse por la elipsis, razón por la cual Reisinge le llama el caballero de la elipsis. Ni seré yo tampoco quien todo lo reduzca a fantásticas etimologías para explicar cosas tan simples. La etimología, ha dicho Voltaire, es una ciencia en que las vocales valen poca cosa y las consonantes poco menos. Y San Agustín pensaba que la explicación de las palabras es tan quimérica como la de los sueños. Ya Leibniz, que más de filósofo hable filólogo, castigaba a las etimologistas fantásticos diciéndoles que goropizaban, es decir, que hacían como el flamenco, Juan Becano, Goropio. Cayó un momento. Yo adiviné que se hallaba completamente dominado por la idea de estar componiendo un discurso con todas sus partes retóricas. Quería percibir el fenómeno de su acabadismo, exordio, y ahora buscaba de manera
la manera de abordar el tema principal. Pobre maestro mío. Por fin lo abordó indirectamente y comenzó en forma sustantiva. Si hubiera de tomar el asunto desde el origen de la lengua, te cansaría las orejas con la anticuada controversia sobre el texto de Moisés y sobre el cratilo de Platón, o con la fastidiosísima reyerta entre los partidos de la onomatopeya o teoría del Bauwau. Busca tales cosas en los libros. Yo solo te diré lo que ahora mismo se me ocurre a propósito de la corrupción vulgar de las lenguas. Había llegado, al fin, el instante retórico de abordar el tema y dijo: El vulgo, ante todo, es alámbico. Gusta como de adornar las cosas y de alargarlas. Una mala pronunciación no es tan solo signo de inferioridad biológica o atrofia de los aparatos articulatorios. Es una mala pronunciación, es también un adorno. Asómate a esta ventana. Aquellos desarrapados se calientan al sol y obran con la sola moral y el solo consejo de los proverbios. Mira cómo son vivaces sus ademanes. Mira cómo andan cual si danzaran. Están demasiado vivas en ellos las fuerzas humanas. Les sobra algo de la energía creadora del tipo. Su andar tiende a la danza y su hablar tiende al calo. Estos son los padres del idioma. Estos los que crearon el habla vulgar, reduciendo a formas analíticas y alímbicas las formas sintéticas del latín. Por eso no se ajustan a las normas que se les dan, porque les sobra iniciativa idiomática. Nosotros les decimos viciar, y ellos, seguros de que dicen lo mismo, nos contestan como haciendo bailar el verbo. Sí, a besar. Nosotros les decimos tratar, y ellos nos contestan, sí, trechar. Nosotros les decimos púrpura, y ellos nos contestan, sí, porpla. Añade esto a que cada pueblo oye el mismo ruido de distinta manera, con un coro de matices étnicos distintos, y que solo el vulgo tiene el descaro de exagerar esas diferencias en su pronunciación. Oímos los del habla española que los gallos cantan, como elemento fundamental al menos, y aparte de ciertas variaciones dialectales, algo semejante a kikiriki. Los franceses escuchan y coco, aunque un gallo de la Rostandad fuera partidario de él. Hoc adudultu, propio de la India inglesa o de Inglaterra, según consta por la canción de Ariel en La Tempestad. Los gallos turcos cantan cucurucú, otros hacen fuga de vocales, ca, 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 y otros fuga de consonantes, i, o bien o. La abubilla de Aristófanes cantaba en griego, si mal no recuerdo. Popo, popó, 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 popoi, tío, tío, trioto, toto, brix, toro, tix, kikabau, toro, lix. Y en Alemania canta el testimonio de voz, tioto, tío tings, toto, tings. El perro indignado dice, según unos, grr, y según Lucilo dice simplemente grr. Esto por parte y por otra, cada uno tiene sus inclinaciones prolativas, porque cada pueblo oye con diverso matiz el mismo ruido fundamental. Así, a veces, el bárbaro hizo de la P latina una, de la AU una O, de la C una I, antes de explosivas, de la una CH, según el caso. Y las transformaciones semánticas, toda esta etimología de las lenguas, ¿cómo se producen? Porque el vulgo sabe más cuentos que Calila y Dimna, los dos lobos herbales, y a cada instante le ocurre usar
en la charla cualquier figura de sus cuentos, y así nos llena el habla de perorgullo. Y rey Perico pensé que este último hasta en las comedias de Fray Gabriel Telles se ha metido. De aquí que se vayan desvistiendo las voces de su primitiva connotación y de su origen. Anecdótico a veces pasen a ser términos corrientes. Estudia la visita de los chistes de Quevedo y te convencerás. A más de que la palabra hijo posee a veces una significación peculiarísima para determinar persona a la cual tiene el descaro de vulgo, no vacilará en aplicar según lo que a él se le antoja que significa. Así innovará su sentido. Por mi parte, como yo no soy vulgo, apenas me atrevo a decir lo que para mí representa la palabra inmarcesible. Escucha. Sin duda has visto en alguna parte esos cuadros de la vida principesca que con nuestras familias acostumbran a adornar los salones. Pues yo, en alguna parte, he visto un cuadro en que Shakespeare lee una drama a presencia del rey, de la reina Isabel. Pintoresca ignorancia. Y bien, cada vez que escucho o pronuncio la palabra inmarcesible, tal escena me aparece de súbito. ¿Y qué dirías de que, refiriéndome a alguna lectura pública ante la reina, exclamar, resumiendo mis impresiones? Vamos, que el espectáculo estuvo inmarcesible. Diría yo que hacía usted como el vulgo. Exacto, lleno de alegría con el éxito de sus explicaciones. Pero la gramática, le dije, maestro, no es como lo dicen los chinos, un arte muy útil que nos enseña a distinguir las palabras llenas de las vacías, o, como decimos nosotros, el arte de hablar correctamente una lengua, esto es, conforme al buen uso, que es el de la gente educada. No, la gramática ni es arte útil ni enseña a hablar, sino que es una investigación sobre la naturaleza y condiciones de la lengua, que tanto se refiere al uso educado como al de la gente vulgar. Ni aquel es mejor que este, ni este preferible que aquel. Tienen utilidades distintas. El uso culto, como más estable, sirve para introducirnos en el estudio de la lengua. Tiene las ventajas de la disección sobre el cuerpo muerto. El vulgar, como más vivo, es el único que explica la génesis y el desarrollo de la lengua. Tiene las condiciones de la observación sobre el cuerpo vivo. La gramática. Hijo, vamos a una explicación definitiva. Nos enseña, por ejemplo, cuando hay abundancia de ideas en una palabra, que se dobla bajo su peso, o cuando hay abundancia de palabras para significar una sola idea. Pero es en el habla viva y corriente donde vamos a buscar aquella polarización que, dando a las palabras sobrantes los significados sobrantes, equilibra el lenguaje. Y el vulgo es casi siempre más apto que los cultos para esta operación mágica del habla. Y cuando no fuere más apto, es numéricamente el único que la puede realizar, porque en esto, como en nuestra política, suele haber mayoría de votos. Pero, repuse yo prontamente, el vulgo no percibe los sutiles matices de las ideas, él solo sabe de lo concreto y nada alcanza de lo abstracto de lo general. Tienes razón, que a cada quien toca su reparto en la obra de idiomas. Y luego abandonamos decididamente el tema por la divagación, prosiguió. Más considera que lo real es lo concreto y lo irreal es lo abstracto. El vulgo es dueño de la realidad. Los cultos lo son de la irrealidad. Las palabras del vulgo tienen significación individualísima, aunque en un sentido más filosófico sea cierto que lo individual no tiene nombre en el lenguaje. Esta es justamente su imperfección,
Pues, ¿qué más querría el estilista que poder usar de las palabras individuales? Cercanas a este arquetipo, las hay abundantes en el habla vulgar y son excelentes por lo mismo que suponen una percepción más minuciosa de los objetos. Y si es verdad que el lenguaje trata de verter la experiencia total del alma, escucha, lo único que vale es el análisis, la síntesis y el error siguen el mismo procedimiento, ignoran datos. Por mi parte, yo soy más amigo de Platón. Cayó. En el aire de la biblioteca zumbaban incesantemente las abejas. Yo estaba incómodo. Yo he sido educado con el respeto de la filosofía y mi maestro divagaba notoriamente. Pero he divagado. Estoy viejo y fatigado ya. Cada vez que subo al escabel para buscar un libro, temo perder la cabeza. Hijo mío, hay invierno en el año y hay invierno en mi corazón. Mi espíritu flaquea con la edad y pienso a veces que todos estos libros, a los que he incubado largamente, me esconden sus secretos. Me parece que ellos también sufren el invierno. Sus hojas, o las de los árboles, se hacen amarillas y quebradizas. ¿No piensas que un día van a volar hechos polvo y me van a dejar aquí solo? Y luego, mudando el tono súbitamente, Ya hablé por los codos. Vete ahora, hijo mío. Volverás otra vez. meses más tarde, cuando ya la estación había cambiado y los trepadoras subían hacia sus ventanas, cargadas de cápsulas de polen y llenas de gusanillos verdes, volví a visitarle. Gozamos ahora, le dije, de un clima tan suave como el de Ática, en el tiempo de los misterios. Estará contento mi maestro. Hijo, estoy viejo y los libros no se me dan. Vivir entre ellos sería para un joven la vida de las delicias. Sería, como dicen los griegos, leche de pájaros. Mas ya a mí los libros no me quieren, ni me abren su alma, ni me agradecen los cuidados que me he tomado por la salud de sus cuerpos. Me parece que se ponen traviesos con la primavera, y temo que un día se vayan volando por la ventana, agitando sus hojillas como alas. Y luego, como hombre que sabe de coro, sus clásicos, añadió. Adiós, gracias a Dios, donaires. Adiós, regocíjanos y deseando veros presto contentos en la otra vida.